extraordinaria introducción que hace Ramón Carlos. La verdad es que creo que pones el acento en los puntos fundamentales. No sé si voy a abordar todos ellos de manera cronológica como los pusiste, pero me parece que en mi intervención se abordan varios de ellos. Déjame empezar por el primero de mis planteamientos, que es el último de los tuyos. Entonces ahí se engarzan bien las conversaciones. Dices, la agencia está creada en un ámbito de no me acuerdo, vulnerabilidad o de falta de institucionalidad, una cosa discrecionalidad. A ver, yo creo que ahí coincidimos en algo que es, por ejemplo, al titular de la agencia, en comparación con otros órganos reguladores del sector, como son la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo nombra el presidente, y como lo nombra, lo desnombra. En cambio, en los otros órganos reguladores es una decisión del Congreso, la decisión de quién dirige el comisionado presidente de ambas comisiones. Aparte son comisiones que funcionan como comisionados, en donde las responsabilidades de las decisiones son colegiadas. En el caso de la agencia, las decisiones son unipersonales. Entonces, en efecto, creo que el futuro de la agencia debería de ir hacia más institucionalidad. Concuerdo totalmente contigo. Y precisamente desde agosto hasta la fecha, lo que hemos estado haciendo, el grupo de talentosísimas personas que me acompañan en esta aventura, es pensar en cómo darle esa institucionalidad a la agencia. Y la clave del juego, yo creo que es procesos y sistemas. Una organización que funciona con procesos soportados por sistemas es una organización que se vuelve, que está vacunada contra ocurrencias, buenas o malas, para bien o para mal. Pero entonces es una organización que se institucionaliza, que opera de manera consistente frente a diferentes escenarios. Entonces, si el proceso de gestión de un permiso, de un proyecto de explotación, el proceso dice que hay que hacer el paso A, luego el paso B, luego el paso C, y eso es la norma, pues quien esté operando el proceso se tiene que seguir. Entonces, esa es la apuesta que estamos haciendo de institucionalización, y por cierto, ese es el mandato que tengo yo del secretario Guerra y del presidente de la República. Ahora sí, he hecho 3 pasos para atrás en términos de lo que planteaba Ramón Carlos, de los desafíos de la reforma energética. La reforma energética, en efecto, mostraba Ramón Carlos 2 láminas, ¿no?, de las metas y del crecimiento económico, las inversiones, etc. En números duros, ¿no?, así como en datos duros, lo que significa la reforma energética es que México pasa de invertir alrededor de 350,000 millones de pesos al año en hidrocarburos a invertir cerca de 500 o 550,000 millones de pesos al año. Eso se traduce en infraestructura. En los próximos 10 años, la expectativa es que si hoy tenemos poco menos de una decena de pozos de shale, la expectativa es que en los próximos 10 años tengamos miles de pozos de shale. Si hoy tenemos pozos en aguas profundas que se cuentan con los dedos de una mano, la expectativa es que en los próximos 10 años tengamos centenas de pozos en aguas profundas. Si hoy tenemos 60,000 kilómetros de ductos, igualmente la expectativa es que esto crezca en 10 o 15,000 kilómetros de ductos adicionales para transportar gas, petróleo, etcétera, y desde luego esto acompañado de decenas de nuevas terminales de almacenamiento, sin mencionar las estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, este es el gran reto que tiene por delante la agencia: cómo hacer que el desarrollo de esta infraestructura y la operación de esta infraestructura sea una operación y un desarrollo seguro y limpio. Ese es el desafío que tenemos por delante.
A mí me parece que el Congreso de la Unión leyó bien el desafío de la reforma energética que planteó el Ejecutivo. En el planteamiento del Ejecutivo no se incluía la creación de un especializado en materia de seguridad y de medio ambiente. Esta fue una propuesta del Congreso de la Unión que, en mi opinión, es una lectura correcta del desafío de la reforma, ¿no? Entonces, en vez de asignarle al regulador ambiental la tarea de regular y supervisar a este sector de la economía cuyo peso específico pues es brutal, ¿no?, en términos de inversiones, infraestructura, pero también en términos del riesgo que supone el manejo de las sustancias que se manejan, los procesos, las temperaturas y presiones que se manejan en la industria petrolera. Entonces, la decisión del Congreso es crear un órgano especializado, un órgano técnico especializado para regular concretamente a este sector. Y entonces por eso crea la agencia, y versus el otro modelo que podría haber sido dejar en manos de la Semarnat y de la estructura normal que conocemos de la Semarnat la regulación de este sector. No contento con eso, le pega también el tema de seguridad industrial, que ese sí es totalmente ajeno a Semarnat. Y entonces crea una agencia ad hoc para el problema que identifica, para el riesgo, digamos, para la problemática que identifica de reforma energética, despliegue masivo de infraestructura que por la naturaleza de las operaciones y de las sustancias pues es riesgosa. Entonces, la necesidad de un regulador técnico especializado, profundamente especializado en el conocimiento y la experiencia de esta industria. Hace esto también con una filosofía de política pública que a mí me parece adecuada, que es separar la responsabilidad del regulador económico del regulador técnico. Otra fórmula podría haber sido la Comisión Nacional de Hidrocarburos se queda también con la autoridad, con la facultad para regular en lo técnico, es decir, en seguridad y el medio ambiente, al sector de hidrocarburos. De hecho, así estaba antes de la entrada en vigor de la reforma. La CNH regulaba y supervisaba los aspectos de seguridad industrial de petróleos mexicanos, por lo corto. Entonces, lo que hace el Congreso es dice, a ver, cada chapa su mecate, ¿no? CNH regula lo económico y que se preocupe porque el desarrollo, los beneficios económicos de esto se materialicen, y le pone un contrapeso técnico especializado para que ese desarrollo pues no sea a costa de cualquier cosa, sino que sea un desarrollo razonable en términos de seguridad y de cuidado del medio ambiente. Y es muy importante señalar que la creación de la agencia la formulación es muy importante, será a nivel constitucional. No todas las instituciones del Estado mexicano, hasta donde alcanzo a entender, se crean por mandato constitucional. Hay algunas que son creadas por leyes, hay algunas que se crean incluso por acuerdos de menor nivel que leyes y reglamentos. Entonces, esta nueva institución del Estado mexicano es una institución que se crea por mandato constitucional. ¿Qué quiere decir? Que está aquí para quedarse, a menos de que haya una enmienda constitucional que, bueno, pues tiene la complejidad que conocemos. Entonces, todo este planteamiento de separar la tarea del regulador económico de la del técnico, y el técnico hacerlo especializado en hidrocarburos y no un técnico genérico que regule y supervise al conjunto de la economía, sino que lo haga con particular énfasis y conocimiento y experiencia en el sector de hidrocarburos. Lo que hace, a mi juicio, es abrir la posibilidad para insertar la sustentabilidad en el corazón mismo del desarrollo económico y del desarrollo del sector de hidrocarburos. ¿Por qué lo pienso así? Porque permite tener
tener una regulación coordinada. De hecho, lo que mandata la ley de órganos reguladores coordinados es justamente eso, que se coordine. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener un permiso de explotación, de perforación de hidrocarburos, el regulado no solamente va a acudir a la ventanilla de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y va a agotar todas las instancias hasta llegar a firmar un contrato, sino que esas instancias van a involucrar intrínsecamente los requisitos de seguridad y de medio ambiente necesarios para asegurar que ese proyecto sea viable. Entonces, en vez de llegar a la ventanilla del regulador económico y tener una conversación acerca de los términos fiscales, acerca del profit sharing, acerca de una parte que se queda el gobierno en términos de impuestos, etcétera, lo que va a tener que tener es una conversación integral. Todo eso, pero además, cuáles son las condiciones de manejo de riesgo que el Estado le va a imponer para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, en mi modo de ver es meterse de lleno, meter la seguridad y la protección del medio ambiente de lleno en las conversaciones estratégicas del sector, en las decisiones estratégicas del sector. Eso me parece que es una oportunidad única que no podemos dejar pasar, y así también lo entendemos el equipo que está dirigiendo la agencia en esta etapa de su creación, ¿no? Por cierto, estar en la etapa de creación y tener la hoja de papel en blanco es una fantástica oportunidad para hacer esto, para darle la institucionalidad que necesita esta agencia. Entonces, nos ponemos a plantear los procesos con los que va a operar esta agencia, los sistemas que van a soportar esos procesos, pero no solamente esto, sino que planteamos de inicio que nuestros procesos tienen que estar alambrados físicamente con los procesos de los otros reguladores. Con lo cual, si nos salimos con la nuestra, querrá decir que esta agencia nace y en el ADN de nacimiento está impreso esta regulación coordinada y este meterse en las tripas de las conversaciones y las decisiones estratégicas del negocio de los hidrocarburos. Cuando uno habla de sustentabilidad en el ámbito de los hidrocarburos, puedes imaginar muchas cosas. Al final del día, me parece a mí que todo se trata de gestionar el riesgo. La industria de los hidrocarburos puede ser tan contaminante o tan insegura como sea la definición de riesgo aceptable que establezca el Estado mexicano. El riesgo cero no existe. El riesgo cero es apagar la refinería y calentarse con eso, que no tiene, por otro lado, nada de mal, no son los sabrosos, pero pues necesitamos transportarnos, necesitamos viajar, necesitamos secar la ropa y lavarla, necesitamos cocinar, por lo tanto no es una opción apagar la refinería y por lo tanto tenemos que vivir con un riesgo. No significa que tengamos que aceptar cualquier nivel de riesgo, y precisamente este es el foco de la política regulatoria de la agencia, es la gestión permanente del riesgo en niveles aceptables. Eso es lo que, en mi opinión, podemos tomar como definición de sustentabilidad del sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos es sustentable en la medida en que gestionemos los riesgos del sector hidrocarburo. Y entonces la política regulatoria de la agencia descansa en un modelo de gestión de riesgo, y ese modelo se los explico ¿tengo todavía tiempo? ¿Sí? Bueno, a todos quizás 5 minutos para explicar este modelo de gestión de riesgo. Contiene 5 elementos. Los primeros 2 elementos son: cualquier operador que pretenda realizar actividades en el sector hidrocarburos en México tiene que demostrarle a la autoridad 2 requisitos. Uno es la experiencia y la capacidad de operar bajo sistemas de administración de la seguridad. La segunda es demostrar que se tiene las garantías financieras necesarias para hacer frente a los posibles
accidentes que pudieran derivar de la operación. Entonces, uno es el brazo preventivo, es demuéstrame que sabes operar gestionando el riesgo, esos son los sistemas de administración de la seguridad, y demuéstrame que si cualquier cosa llegara a fallar, estás preparado para hacer frente inmediatamente a la magnitud del riesgo de tu operación. Entonces, esas son las dos llaves de entrada al mercado de los hidrocarburos en México. Además de demostrar expertise técnico y suficiencia financiera para los temas económicos, ¿no? Pero sin esas dos llaves uno no entra al mercado de los hidrocarburos en México. Pero no son todas. Una vez que el operador, el nuevo potencial operador, le demuestra al Estado mexicano estas dos capacidades, se enfrenta con otros tres elementos. Y estos 5 elementos son los que componen el modelo de riesgos. Primero, sistemas, garantías financieras, y luego los otros 3 que describo a continuación. Se va a encontrar el regulado con una regulación orientada por objetivos. Y para explicar qué es una regulación orientada por objetivos, explico la antípoda de eso, que es una regulación prescriptiva. Una regulación prescriptiva es donde yo digo el material de esta botella tiene que ser PET categoría X25, la rosca de la tapa tiene que ser de 1 milímetro por 2 de ancho, etc. Entonces prescribo exactamente las especificaciones de la operación petrolera. Ventajas y desventajas. Ventajas, pues es clarísimo, y aparte no me cuesta nada supervisar y ver si en efecto se está cumpliendo o no. Desventajas, pasado mañana queda obsoleta mi regulación, ¿no? Porque la tecnología evolucionó y resulta que el PET ya ni siquiera es un material que nos guste, ahora lo hacemos de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los agentes reguladores en el mundo? Es ir a una tendencia más a regular el objetivo que se persigue que los medios para conseguirlo. Y entonces la regulación de la agencia tiene que ser una regulación que persigue un objetivo de riesgo aceptable. Y eso es lo que vamos a estar definiendo con los operadores en los diferentes subsectores del sector de hidrocarburos, desde la exploración, la producción, la facturación, la refinación, etc. ¿Cuál es el riesgo aceptable? Esa va a ser la regulación, nos va a llevar hacia allá. Recuerden que el operador demostró tener la capacidad y la experiencia de operar bajo sistemas de administración de la seguridad. Entonces, estos dos componentes, el hecho de que tenga esa capacidad y el hecho de que le pongamos una regulación orientada a lograr un nivel de riesgo aceptable, nos asegura que es posible. La una sin la otra sería inviable, las dos juntas pueden funcionar. Entonces, ese es el tercer elemento del modelo de gestión de riesgo de la agencia. El cuarto ingrediente es un proceso coordinado de autorizaciones y permisos, que lo describía yo al inicio de mi intervención. Se trata de tener un proceso integral de autorización en donde el Estado mexicano autorice una actividad petrolera o no, no solamente si eso es conveniente para las arcas del Estado, sino además si eso es viable desde un punto de vista de seguridad y de medio ambiente, si es viable desde un punto de vista de manejo del riesgo, nuevamente. Eso es un proceso de autorización integral, como lo entendemos. Les voy a dar un ejemplo en un momento de cómo diseñamos el contrato, el modelo de contrato de la ronda 1 de la que hablaba Juan Carlos Torres. El quinto elemento, es una película de Hollywood. El quinto elemento del modelo de gestión del riesgo es uno muy importante y es el que tiene que ver con la supervisión. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que esta industria, que tiene lo suyo también de monopólica en México y de hegemónica en otras partes del mundo, cómo vamos a meter en cintura esta industria? Y la vamos a meter en cintura no con fuerza bruta, sino con fuerza inteligente. Lo que se va a instrumentar es una plataforma de inspección multinivel. Estar inspeccionando cada fierro y cada tornillo de la industria sería ridículo, sería infactible, se necesitarían hordas de inspectores y le costaría al Estado una fortuna hacerlo. Entonces tenemos que encontrar otra forma de hacerlo.
Y lo que hemos encontrado es que podemos utilizar esquemas de supervisión que ya existen en el mercado y que juegan en nuestro favor, que juegan en favor del Estado mexicano. Y son los siguientes. La primera capa de inspección que la agencia va a hacer obligatoria es la que lleven a cabo los propios regulados. Petróleos Mexicanos y sus instalaciones tiene auditores internos que están revisando las condiciones de seguridad para una operación continua, etcétera, etcétera. Desde luego no va a quedar esto nada más al gusto del regulado el supervisar, el autosupervisarse o no, sino que esto va a ser un requisito de ley. ¿Cómo es un requisito de ley? Que es un requisito del sistema de administración de la seguridad y ya quedamos que me había demostrado que tenía la capacidad para hacerlo. La primera capa de inspecciones son los auditores internos de las empresas. Las empresas tienen un incentivo perfectamente alineado con el del Estado mexicano, que es no tener accidentes. No les conviene tener accidentes porque es pérdida de dinero y no les interesa perder. La segunda capa de inspección que vamos a instrumentar es la inspección que llevan a cabo las reaseguradoras en el mundo, los Lloyds, los Marshes, los etcétera, que son firmas poderosísimas económicamente, cuyo negocio consiste en que no tengan accidentes sus asegurados. Porque un accidente, un asegurado, pues es un mal negocio porque tiene que pagar, ¿no? Responsabilidad civil. De forma que estas empresas en el mundo, desde hace cientos de años, literalmente desde el inicio de la industria aseguradora en Londres, lo que hacen es enviar a sus propios inspectores de riesgo para asegurarse de que están asegurando activos seguros. Perdón la triple redundancia, así salió como entonces, lo que ocurre es que en una plataforma petrolera del Golfo de México o de las costas de Brasil, de aguas profundas o donde sea, se trepa cotidianamente el mismo inspector que viene de Londres, que viene de España, que viene de Nueva York y revisa con una profundidad técnica muy importante las condiciones de riesgo de la operación y del activo. Si las condiciones de riesgo no son aceptables para seguir teniendo el backup, digamos, para enfrentar una acción de responsabilidad civil, el inspector señala la anomalía. No necesariamente retira la póliza de seguro, lo puede llegar a hacer, pero señala la anomalía de la válvula X25 que está fallando. Si el asegurado llega a tener un accidente producto de que la válvula X25 estaba fallando, no está cubierto. De forma que otra vez los incentivos del operador, del reasegurador y del Estado mexicano están perfectamente alineados para asegurar que las condiciones de riesgo sean las adecuadas para seguir operando. La tercera capa de inspección que vamos a instrumentar es la que van a llevar a cabo unidades de verificación acreditadas previo y autorizadas para ello. Tengo 2 minutos para explicarles esto, porque a mí cada vez que oía yo la palabra unidad de verificación se me ponían los pelos de punta, porque es un mundo muy complejo de regular y es un mundo en donde los espacios para la corrupción son prácticamente infinitos. Entonces estamos diseñando mecanismos que creemos van a ayudar a cortar esos espacios para la corrupción. ¿Cuáles son? Primero, la unidad de verificación que pretenda verificar cualquier actividad del sector petrolero va a tener que ser acreditada por alguna instancia tipo la EMA o tipo cualquier otra, bajo los lineamientos que marque la agencia. La agencia va a decir, para que alguien haga una inspección en ductos tiene que tener una maestría en corrosión, 10 años de experiencia en ductos, operando y manteniendo, y etcétera, etcétera. Entonces, la unidad de verificación llegará ante la instancia de acreditación y le dirá, mira, aquí está mi diploma de maestría en corrosión y mis muestras de 10 años de experiencia. Perfecto, ya estás acreditado para poder hacer esta charla. Con eso va a venir a la agencia, en donde vamos a hacer un análisis profundo de las capacidades técnicas de la empresa y de los inspectores, de las personas físicas y de las personas morales que vienen a recibir una autorización. Y si pasan el examen, vamos a decir, estarán autorizados tanto las personas físicas como las morales para conducir inspecciones. Pero no van a estar libres al garete, van a estar vigilados por los propios inspectores de la agencia. No se trata de ponerle un policía al policía y entonces duplicar el esfuerzo de inspección. No, otra vez es una vigilancia estratégica, ¿no? Entonces, una unidad de verificación cuyos reportes arrojen 0 anomalías
en cada trabajo que realice, pues nos va a llamar la atención, ¿no? Y vamos a ir a ver si está haciendo bien su trabajo o no. Si me lo recuerdan, les platico ahorita en la unidad de verificación involucrada en el tema de gas express Nieto. Una unidad de verificación que trabaje para un único regulado nos va a llamar poderosísimamente la atención y vamos a ir a verificar que esté haciendo correctamente su trabajo. Si descubrimos que no está haciendo correctamente su trabajo, la unidad de verificación se va a quedar sin autorización para seguir haciendo ese negocio, para seguir haciendo su tarea de inspección, pero no nada más la empresa, sino los inspectores. ¿Qué pasa hoy en el mundo de la unidad de verificación? Si verificadoras Patito SADCB se queda sin su permiso, los inspectores, las personas que están allá adentro, al día siguiente están contratados en otro Patito SADCB, con lo cual pues, no resolviste el problema. Aquí se van a quedar sin autorización las empresas y las personas, con lo cual pues, el incentivo de la persona a dejarse corromper por la empresa, pues pretenderíamos que disminuya. Ahora, no solamente esto, sino que la asignación de la unidad de verificación y el pago no lo va a hacer directamente el regulado. El regulado, cuando tenga un permiso para operar, junto con ese permiso le va a venir su programa de inspección, donde se va a decir cada 3 meses o 4 o 6 te va a caer una unidad de verificación autorizada por la agencia para inspeccionarte, y eso te va a costar 150 pesos, deposítalos en este fideicomiso. Entonces, la verificación está pagada ex ante. Cuando lleguen los 3 meses y te toque la verificación, tipo semáforo de la aduana, se va a hacer la asignación de la unidad de verificación aleatoria que vaya a ver al regulado. De forma que eso creemos que también puede permitir tener operaciones más transparentes de este mercado complejo de las unidades de verificación. Entonces, regreso, era la tercera capa de inspección de nuestra plataforma de inspección multinivel. La cuarta capa es la que vamos a hacer con los inspectores de la agencia. Los inspectores de la agencia van a ser pocos, pero van a ser muy talentosos y muy bien formados y van a estar debidamente pagados. En términos también de los salarios de la Administración Pública Federal. Pero sí, déjenme hacer un énfasis aquí. Carlos conoce bien esta discusión, pero la teníamos nada más que ayer en sus oficinas. Un inspector de Profepa. Finalmente, ese fue el rollo acerca de la agencia, pero entiendo bien, y Enrique también lo planteó al principio, no se trata solamente de hablar de la agencia, un poco nos hemos concentrado en eso, pero creo que el cambio de paradigma energético del país amerita conversaciones también distintas, ¿no? Y yo lanzaría a lo mejor 3 temáticas o 3 ejes de análisis y de conversación. Uno es cuál es el impacto de la reforma energética en términos de la competitividad de la economía nacional, o sea, energía abundante y accesible, o sea, energía barata para la economía del país. El fenómeno que ha vivido Estados Unidos en los últimos 8 años derivado del fracturamiento de yacimientos de shale es brutal. Estados Unidos ha pasado de ser un país importador de petróleo a ser un país exportador de petróleo. Derivado de eso se han creado, no exagero si digo millones de nuevas fuentes de trabajo. La bonanza económica que vive Estados Unidos derivado de gas barato y abundante es bestial. Empresas estadounidenses que estaban instaladas en otros destinos más competitivos para la inversión están regresando a invertir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿queremos eso para México o no? ¿Se puede o no? Estamos en un momento aparte privilegiado en términos de que todavía estamos viviendo los beneficios de la última colita del bono demográfico. Entonces, eso es aún otra ventaja que en el momento que vive México, junto con energía abundante y barata, pudiera ser un tema importante, aunado con el crecimiento acelerado de la economía de nuestro principal socio comercial.
Entonces son como factores del entorno que aislados pudieran dar un cierto resultado, pero si los alineamos en una ecuación, el resultado en términos de competitividad potencial de México como país, me parece que es muy importante. La otra vertiente de análisis es, ok, eso es México, pero México tampoco está sentado sobre yacimientos que estén delimitados políticamente, ¿no? Y entonces lleguen hasta la frontera de un lado y se quedan. No, el tema de abundancia de energía barata es un tema de Norteamérica, es un tema regional. ¿Cuál es el futuro entonces de América del Norte, ¿no? Como nuevo polo energético del mundo? Es que no es menos que eso, ¿no? América del Norte, combinado México, Estados Unidos y Canadá, tiene las reservas más grandes de gas del mundo, tiene las reservas de petróleo, no sé si más grandes del mundo, pero fenomenales. Las arenas bituminosas de Canadá, las aguas profundas del Golfo de México, los plays de shale compartidos entre México y Estados Unidos, tanto de petróleo como de gas. Es un nuevo paradigma geoestratégico que se da en América del Norte, que tiene implicaciones muy profundas. Por ejemplo, ¿cuál sería la actitud del régimen de Vladimir Putin en Europa del Este, si Europa del Este no estuviera secuestrada al suministro de gas de Rusia, si Europa del Este tuviera una fuente segura de abasto de gas barato de América del Norte? Entonces, los balances geoestratégicos que ocurren a partir de este nuevo dimensionamiento del polo energético de América del Norte son fantásticos y creo que no hemos empezado ni a entenderlos. Y finalmente otro punto de análisis conturnable, que es, ok, qué bueno, energía barata y abundante, eso es una mala noticia para las energías renovables, porque las energías renovables no son ni abundantes ni baratas, ¿no? Hasta que no resolvamos el problema tecnológico de almacenamiento de la energía renovable no tiene forma de competir contra el hidrocarburo. No es que me encante pensar que así sea, pero me da la impresión de que es la realidad. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces creo que ese es otro punto de análisis importante. ¿Qué pasa con las energías renovables en este nuevo contexto de energía fósil, abundante y barata? ¿Cuáles son las energías renovables que tienen posibilidad de ver la luz, literalmente, ¿no? ¿Qué rol juega la geotermia en esto, ¿no? En fin, digo, con esas reflexiones como más allá de la agencia,